razón. Y en el plano internacional, justo hace un año atrás, a esta hora, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken advertía que ya había movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania, advertía de la invasión inminente, cosa que ocurrió pocas horas después. Hoy estamos a un año ya de ese momento y vamos a hablar de las condiciones actuales en que se encuentra este conflicto, tal vez con más incertidumbre que en un comienzo. Vamos a hablar con el profesor Matthew González, cientista político y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Matthew, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lamentable aniversario. No pensábamos que al principio, todo el mundo pensaba que era una guerra que se definía en muy poco tiempo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es el estado de situación de la guerra hoy? Es un estado en el cual hay una guerra de posiciones, en que ambos bandos finalmente están, sobre todo con drones de artillería, tratando de tomar la supremacia el uno del otro, y en el cual finalmente hay una gran incertidumbre y una gran también cuestión, que es qué es lo que va a pasar cuando por fin llegue la primavera y que las condiciones meteorológicas de la primavera permitan finalmente a ambos bandos de lanzar ofensivas. Entonces en eso estamos todos un poco a la espera. Ahora, ¿se esperaba una contraofensiva rusa después de que habían perdido posiciones que resultaban claves, sobre todo a fines del año pasado? Y se esperaba que junto con este grupo de milicianos pudieran finalmente dar una estocada final. ¿Qué es lo que pasa con esa amenaza? Se esperaba en parte una vez que Rusia moviliza los 300.000 tropas para unirse a estos soldados, para unirse finalmente a la guerra, y ahí se esperaba efectivamente que con esa masa lograran lanzar ataques. Ahora lo que hay que considerar es que Rusia lleva varios meses lanzando ataques que finalmente logran avanzar un centenar de metros por semana máximo. Entonces, efectivamente ha sido una serie de ataques muy grandes, pérdidas humanas muy grandes, oleadas humanas finalmente que generan pérdidas de, se calcula, casi 1.000 muertos al día en algunos balances, y sin embargo todo eso, no ha logrado hacer avanzar grandemente a Rusia. ¿Qué pasó con Rusia? ¿Qué pasó con esa fuerza militar que se creía tan poderosa? Una gran pregunta. Hay algunos analistas que, sin embargo, ya el año pasado indicaban que no era tan poderosa como parecía. Ahora, casi todos los analistas, y entre ellos me incluyo, pensábamos que era mucho más poderosa de lo que fue. Ahora, al parecer, hay varias razones, varias explicaciones, pero una de las razones principales sería que Rusia logró modernizar una parte de su ejército, pero finalmente las tropas de élite, y que el resto del ejército finalmente no logró ser modernizado, no logró adaptarse a la guerra moderna, y que en cambio Ucrania, tras los problemas militares que tuvo en 2014 y 2015, sí logró modernizar su ejército, sí logró adaptar armamento moderno y sobre todo logró tener mejores técnicas de guerra. Y que entonces se enfrentó finalmente a un ejército que muy confiado de sí mismo, el ejército ruso, contra una fuerza que era muy superior a la que esperaban. ¿Y qué rol está jugando hoy este grupo paramilitar, el grupo Wagner, que es de este ex cocinero de Vladimir Putin, que finalmente es un multimillonario bastante sanguinario que recluta, ya lo había hecho anteriormente, habían tenido una misión en Siria, pero ahora los reclutó directamente de las cárceles? Sí. De partida Wagner, la primera vez que aparece es cuando Rusia en 2014 se apodera de Crimea. Después ha estado en Siria, ha estado en África, en República Centroafricana, en Burkina Faso, en Mali, etc. Y ha sido también en gran medida como los mercenarios que ejecutan la política rusa. Y ahora, efectivamente, tenemos una situación nueva, desde el año pasado, que es este reclutamiento masivo en las cárceles. Se calcula que hay aproximadamente unos 50.000 convictos que fueron voluntarios para ir a pelear ahí. Ahora, claro, este grupo se ha caracterizado por hacer ataques extremadamente violentos. De hecho, hay muchos también datos que confirman que ha estado implicado en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y ha jugado un poco el rol efectivamente como de tropas de choque en ese aspecto. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que es que desde diciembre del año pasado el grupo Wagner ya no está reclutando a las cárceles. Hay, al parecer, dos razones principales. La primera es que los presos que todavía no se habían ido voluntarios supieron finalmente que las pérdidas masivas que está sufriendo el grupo, entonces ya no tenían voluntarios. Y lo otro es la rivalidad masiva que hay entre el grupo Wagner y del lado el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Y en ese aspecto hay una rivalidad que también
juega un poco en el sistema de Putin. ¿Por qué? Porque Putin se ha caracterizado justamente por equilibrar los distintos focos de poder para evitar que surja un líder que le pueda hacer sombra. Y entonces en ese aspecto Wagner está jugando este rol también, de evitar que las Fuerzas Armadas, evitar que el Ministro de Defensa tenga tanto poder, y hace parte de este juego de balanzas. Y los acusaban de no entregarles municiones. Efectivamente, el jefe de Wagner acusó al Ministerio de Defensa de hacer eso, acusaciones que lleva hace bastante tiempo. O sea, no es la primera vez que se ve este conflicto. Ahora, hoy en día, sin embargo, dijo que sí, que finalmente habían entregado municiones después de hacer esta acusación. Entonces ahí se puede ver cómo ambos grupos finalmente están en competencia. Están en competencia para tratar de llevar finalmente las condecoraciones, podríamos decir, de las pocas victorias rusas que hay. Y en eso entonces efectivamente hay un conflicto que hace parte finalmente también de la estructura del poder ruso. Ahora, hay una ciudad que es Bakhmut, donde hoy se están librando la principal y más sangrienta tal vez choque, oleada. ¿Cuánto se puede resistir en este conflicto? ¿Va a ser Bakhmut la última? ¿Hay capacidad para que esto siga un año más? ¿Qué es lo poco tal vez que se puede vislumbrar? Porque todos los pronósticos parecen haber chocado con esta realidad que no esperábamos. Sí, o sea, bueno, de partida Bakhmut no es una ciudad que sea tan importante a nivel estratégico. Simbólicamente se ha transformado en una ciudad muy importante para ambos bandos. Parte del Donbass. Claro, es parte del Donbass, pero sin embargo los ucranianos ya han tenido tiempo, por los meses que llevan peleando, de construir líneas de defensa detrás. Entonces, por más que los rusos logren capturarla, después van a seguir enfrentándose a líneas de defensa que están muy bien preparadas. Entonces, estratégicamente, si es que lo hubiesen logrado tomar en 2 días, sí, hubiese sido importante. Pero llevan tanto tiempo que estratégicamente no es ser tan importante. Ahora sí, simbólicamente se ha transformado en un premio finalmente para ambos, finalmente en algo que es fundamental para ambos. En un símbolo. Ahora, sí. Para Ucrania esto no hubiera sido posible sin la ayuda táctica de la OTAN, sí, de Occidente. Sin embargo, todavía están pidiendo tanques, están pidiendo aviones, están pidiendo municiones, y Occidente, hay algunos países que se han vuelto un poco más reticentes a entregar esa capacidad militar. Sí. O sea, toda guerra es una guerra logística finalmente, sobre todo la guerra moderna. Y ahí, bueno, hay que considerar que ambos bandos al parecer están con problemas en eso. De un lado está el lado ucraniano, que ahora ha recibido finalmente una ayuda importante, o sea, esencial de Occidente, sin esta ayuda no hubiese logrado. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Alemania, que Alemania, cuando parte la guerra, envió cascos, nada más. Claro. Y ahora hemos visto que Alemania está enviando tanques, o sea, Alemania ha aumentado enormemente su ayuda. Estados Unidos también ha prometido nuevo tipo de misiles, etc. ¿Qué entendió Occidente con esta guerra? Disculpa, ¿qué cosa? ¿Qué entendió Occidente? Yo creo que Occidente entendió que el régimen de Putin es un régimen que desea restablecer parte de lo que fue la Unión Soviética. Y que frente a este ánimo revanchista que tiene Putin, que ve, para bien o para mal, ahí podemos discutirlo, ve que Occidente, en vez de tender la mano a Rusia durante los años 90, trató de humillarla. Y a partir de esa idea, de esa percepción de esta humillación, lo que está haciendo Putin es tratar de establecer finalmente un mundo en el cual el poderío finalmente de Rusia, también de China y de otros países, permita finalmente crear un contrapeso a Occidente. Y detrás de eso está también esta operación militar. También hay temas culturales, por ejemplo. Hay que ver el discurso que hizo Putin hace algunos días, en el cual finalmente justificaba la guerra, acusando a Occidente finalmente de ser un lugar en el cual hay los pedófilos casi están sueltos, y habló mucho de matrimonio homosexual. Y el matrimonio igualitario es un tema que ha regresado una y otra vez en los discursos de Putin para acusar a Occidente de ser decadente. Entonces también hay no solo un tema de poder, no hay solo un tema de finalmente poder militar, de cuántas tierras se tienen, sino que también hay un choque cultural. Y también, bueno, finalmente ya hay un reconocimiento que esto es una guerra y no una operación. Sí, ahora oficialmente siguen hablando de operación especial dentro de la lógica, pero efectivamente cada vez más están reconociendo que una guerra, que efectivamente desde el día 1 es una guerra esto. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta... ¿Qué sabe el pueblo ruso sobre esto? Es complejo. ¿Por qué? Porque Rusia es un régimen totalitario, una dictadura, y es muy difícil saber hasta qué punto la gente apoya la guerra, hasta qué punto no la apoya, hasta qué punto son indiferentes. El sistema de Putin finalmente es un sistema que se construyó sobre lo siguiente, que es la idea de que tú no te metes en política y te dejamos tranquilo.
Y entonces se ha cultivado toda una indiferencia que también ya viene, eso sí, desde la época soviética. No Stalin, pero sí lo que viene después, sobre todo en la época de Brezhnev, en el cual estaba la idea de que, bueno, tú dejas a los gobernantes gobernar y tú haces tu trabajo y nos dejas tranquilos finalmente. Y Putin retomó esa idea. Ahora hay que tener en cuenta algo. Hay más de 2 millones de rusos que han inmigrado de Rusia. En Georgia, en Kazajstán y en otros países. Y ahí también hay algunos que lo hicieron finalmente también por una crítica política, hay otros que lo hicieron simplemente porque tenían miedo de que lo reclutaran para la guerra. Claro. Pero bueno, ahí hay manifestaciones que hubo, que ahora ya no hay, pero es muy difícil en ese aspecto saber por qué, porque las encuestas de opinión tampoco no son confiables. Sin duda. Ahora, ¿cuánto ha resentido Rusia? ¿Todas las sanciones económicas que está aplicando Occidente han sido efectivas final? Han sido efectivas en la medida que efectivamente han generado problemas en la economía rusa y han generado problemas que son generalmente a largo plazo. Ahora, la mayor parte de la literatura que habla sobre sanciones económicas dice que finalmente para que una sanción económica sea efectiva tiene que pasar varios años. Y eso se vio, por ejemplo, en el caso de Irán, en que Irán fueron casi 10 años de sanciones económicas para que empezara el régimen iraní a sentir finalmente una presión fuerte frente a esto. Y también Rusia tiene el apoyo de China, económico, no militar, pero sí tiene el apoyo económico de China, de India, de Turquía, que está ahí jugando un rol amigo de ambos, de Irán. Entonces, gracias a eso ha logrado finalmente escapar de parte de las sanciones. Ha logrado evitar que el peso de las sanciones caiga tan fuerte. Pero, sin embargo, hay desequilibrios. Yo no soy economista, pero los economistas que he leído al respecto, todos indican que hay desequilibrios macroeconómicos cada vez mayores en la economía rusa. Y que finalmente está un poco como una bola de nieve, que al principio, bueno, muy pequeño, pero a medida que va cayendo la avalancha, se va transformando en una avalancha cada vez mayor. Y la situación económica rusa, al parecer, es un poco eso. O sea, tenemos el principio de la avalancha. Y bueno, ¿va a ser una avalancha masiva o no? No lo podemos saber. Tampoco podemos saber cuál es el poder que sigue manteniendo Vladimir Putin, o más que el poder, porque se ve que claramente lo sigue manteniendo totalmente, pero cuán enquistado están los grupos que ya empiezan a ver con malos ojos no solo la guerra, sino que este poder tan absoluto que está teniendo Vladimir Putin, que el próximo año va nuevamente a elecciones, que recordemos que se puede elegir hasta el 2036. Sí. ¿Tiene un frente interno de los oligarcas que están recibiendo tal vez en carne propia las sanciones económicas? Se esperaba, cuando partió la guerra, que las sanciones económicas dañaran en ese aspecto. Ahora, al parecer, y nuevamente, como estamos hablando de un régimen autoritario, es muy difícil saber finalmente qué es lo que tiene lugar detrás del poder, pero todo parece indicar que si al principio hubo cierta contestación, hubo finalmente algunos oligarcas que criticaron esto, pero no hay ninguno de los grandes oligarcas que lo hizo, y el régimen logró finalmente mantener la unanimidad, logró mantener el apoyo a Putin de una forma muy grande. Y hasta el día de hoy lo tenemos eso, y de hecho, si se ve finalmente cuáles son las luchas de poder que hay dentro del régimen, los que quieren finalmente escalar todavía más la guerra contra los que la quieren mantener como tal. Pero hasta el momento, por lo menos, no se ha visto nadie que tenga poder en Rusia que trate finalmente de echar la máquina para atrás y de llegar a negociaciones con Occidente y con Ucrania. Pero, entonces parece que Putin logra mantener su poder. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Porque China aparece ahora, ve una oportunidad China claramente. Y ayer recibe Vladimir Putin al canciller chino, cuando es bien raro que reciba a alguien que no sea un mandatario. Básicamente ahí se ve el poder de China, y China está proponiendo, no la conocemos, hay una propuesta de paz. Sí. La propuesta de paz todavía no sabemos qué es, entonces no puedo, porque no ha sido hecho pública, entonces no sabemos cuáles son las características que hay que tener eso. Ahora hay que considerar que el canciller chino antes estuvo en Europa, y ahí, por ejemplo, se reunió con varios cancilleres europeos, estuvo de hecho en esta cumbre en Múnich, etcétera, y ahí hay algo que es bien importante, porque Estados Unidos hace algún tiempo, hace algunos días, había indicado que tenía varias fuentes que le indicaban que China está dispuesta a suministrar con armas a Rusia. Y eso hubiese sido porque, al parecer, hoy en día Rusia está con problemas bastante importantes en la producción de armamentos, por el uso masivo que está haciendo. Y si China ayuda con armamento a Rusia, ahí finalmente le da un nuevo impulso a la máquina militar rusa. Ahora, el canciller chino prometió que, y de hecho hoy día también lo dijeron, que no iban a aumentar, no iban a dar armas. Iban a seguir, bueno, con apoyo de otro tipo, pero no con ayuda letal. Y
eso fue una sorpresa bastante grande, porque se esperaba ahí tal vez que China escalara. Ahora, claro, China ahora está proponiendo esta idea de un tratado de negociaciones de paz, una base para negociar. Todavía no sabemos en qué consiste, todavía no sabemos si es un intento real o si va a ser finalmente también algo como para tratar de poner China en el ámbito diplomático. Hasta el momento de hoy no lo sabemos porque no tenemos finalmente en qué consiste la propuesta. Ahora China, como todos los países, Estados Unidos está haciendo lo mismo, tampoco hay que tener ilusiones en ese aspecto, está efectivamente jugando sus intereses. Y su interés efectivamente hoy en día es lograr finalmente aumentar su influencia en el mundo y lograr también aparecer como un poder responsable, un poder serio, un poder finalmente en el cual se puede confiar y que no va a tomar decisiones que son decisiones arbitrarias y que no se va a dejar llevar por finalmente pasiones. Y en ese aspecto hay que reconocer que China está jugando bastante bien sus cartas en ese aspecto. Claro, poniéndose del lado de la salida diplomática, queriendo quedar a la par con el resto de las grandes potencias. Ahora, hace más de 2 días, Vladimir Putin entrega coincidentemente este discurso anual que tiene que dar justo en esta época. Él no tiene ningún triunfo que mostrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace en esta gran ceremonia? Dice que va a suspender su participación en este tratado sobre armas nucleares. Se pensó el año pasado y él amenazó varias veces con, o dejaba entrever el uso de armas nucleares. Sí. ¿Qué significa? Que suspenda la participación en este tratado y la posibilidad de que él se llegue a ver nuevamente acorralado, ¿le da la posibilidad de usarlo o él ya sacó las cuentas de que eso no convenía? Una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dijiste, o sea, Rusia no ha conseguido ninguno de los objetivos estratégicos que se fijó hace un año. No ha logrado nada de los grandes objetivos que tenía. No ha logrado. No logró cambiar el régimen, no logró conquistar las regiones del Donbass y tampoco las regiones más al sur, de Gerson, etc. No ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Ahora, hay que considerar algo. Este tratado, START, sin embargo, no START, era un tratado que en la práctica, durante la pandemia, se suspendió su aplicación. Entonces ya no había inspecciones desde 2020. Y hubo un intento en 2021 de retomar estas inspecciones, no tuvo lugar. Y en eso es bien interesante, ¿por qué? Porque Putin, en su discurso, finalmente dice que Rusia suspende la participación. No se retira el tratado, suspende simplemente la participación, pero rápidamente hay varios diplomáticos rusos que salieron a indicar que aunque suspendía la participación, todavía debía aplicar los compromisos que había tomado Rusia en esto. Lo que sí iba a hacer era que ya no iba a haber régimen de inspecciones, que permitía que finalmente Estados Unidos asegurase que Rusia cumplía su parte y que Rusia también enviaba inspectores a Estados Unidos para asegurarse que Estados Unidos cumplía sus compromisos. Entonces, acá hay efectivamente una escalada, pero es una escalada que dentro de todo es bastante medida. O sea, no estamos, si se hubiese retirado el tratado, hubiese dicho que Rusia ya no sigue con este tratado, que se va de cualquier forma, ahí sí hubiese sido un problema. Acá esta suspensión también permite volver. Entonces ahí hay también un aspecto que está bastante calibrado, o sea, es aumentar un poco, aumentar la amenaza nuclear, pero sin tampoco llevarla al extremo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: la doctrina militar rusa plantea que si la existencia de la Federación Rusa se ve en peligro, y si hay avances finalmente de tropas enemigas dentro del territorio ruso, Rusia puede utilizar el arma nuclear. Sobre todo armas nucleares tácticas, que son armas nucleares pequeñas que finalmente destruyen grupos de tropas y que no tienen efectos. Y que ese era lo que él quería, anexándose estas 2 regiones del Donbass, donde claro, hizo este plebiscito, ¿no? Sí, o sea, plebiscito entre comillas, porque claro, no tenía ninguna legitimidad, pero ahí, claro, está también la gran duda. ¿Por qué? Porque finalmente Rusia, la única región ucraniana que tiene completamente su posesión es Ucrania, y la tiene, es Crimea, y la tiene desde 2014. Y ahí entonces está la gran pregunta que, por ejemplo, si Ucrania logra avanzar en las otras regiones, logra retomar territorio, como lo hizo en Gerson a finales del año pasado, si Rusia iba a utilizar arma nuclear. Pero ¿qué pasa si las tropas ucranianas logran una ofensiva masiva y logran llegar hasta Crimea? En ese caso, ¿Rusia utilizaría armamento nuclear o no? No lo sabemos, porque su doctrina militar es bastante ambigua en ese caso. Ahora, todos los ¿Y países Occidente tienen buscaría recuperar Crimea para los ucranianos? ¿Para los crimeos, perdón? Ahí nuevamente hay una gran discusión, porque sabemos que, o por lo menos lo que indican los ucranianos en sus discursos, es que desean recuperar Crimea, desean volver a las fronteras que tenía Ucrania en 2014. Ahora,
lo que se ha dejado entrever de parte de Estados Unidos es que Estados Unidos, lo que ellos finalmente consideran que sería una buena salida a este conflicto, es que Ucrania recupere todas sus tierras, salvo Crimea, y que a cambio de un acuerdo de paz con reparaciones, etcétera, Crimea se pueda quedar en manos rusas. Ahora, esos son rumores que hay, que no están tan confirmados, etcétera, pero que han aparecido en la prensa y en diarios serios. Se sabe que, por ejemplo, Macron, sobre todo al principio de la guerra, propuso finalmente un regreso a los límites que habían a finales de 2014, es decir, que Rusia tiene una parte del Donbass y Crimea. Ahora, Macron ha cambiado un poco su discurso en ese aspecto, pero al parecer la diplomacia francesa también apuesta por esa salida, es decir, permitir que Rusia finalmente se quede con Crimea, solo con Crimea, y a cambio finalmente sacar las tropas del sacar las tropas del resto, y que haya una serie de garantías de seguridad para Ucrania, con su entrada en la Unión Europea, su entrada a la OTAN, etcétera. Entonces, ahí hay una ambigüedad diplomática en ese aspecto. Y también, bueno, hay que ver hasta qué punto Ucrania, sinceramente, piensa que puede recuperar Crimea o no. Porque una cosa es lo que están diciendo sus diplomáticos, sus jefes militares, etcétera. Pero otra cosa, tal vez, es lo que ellos saben dentro, o sea... Una intención solamente que vaya al plano negociador. Claro. Ahora, eso permitiría no humillar a Rusia, que es lo que hay que evitar precisamente con una potencia así, no humillarla cuando termine un conflicto. Entonces tal vez la puerta de salida es esa. Ahora, bueno, también va a depender de la situación militar. O sea, si es que Rusia logra lanzar ofensivas y avanzar más en el territorio ucraniano, vamos a estar en un escenario en que Rusia está en una posición de fuerza. Si en cambio es Ucrania que logra finalmente romper el frente y avanzar como avanzó a finales del año pasado, tanto en el norte, en la región de Kharkiv, como en el sur, en Kherson, entonces en ese caso el escenario va a ser muy distinto. Entonces hoy en día, como ninguno de los dos lados todavía está en una situación en la cual pretenden negociar, ¿por qué? Porque ambos creen que militarmente pueden todavía conseguir más cosas, entonces ahí todavía estamos en el campo de batalla. Y el campo de batalla es finalmente el que va a decidir la posición negociadora de ambos. Y bueno, tenemos tres escenarios posibles: que Rusia logre efectivamente sus ofensivas, que por el momento no lo está logrando; que Ucrania logre durante la primavera y el verano varias ofensivas que le permitan avanzar y en eso esté en una posición de fuerza; o que ambos fracasen, que el frente finalmente no se mueva mucho, y en ese caso que después de meses de empate, bueno, ahí tal vez se abra una negociación, una posibilidad de negociación. ¿No debiéramos llegar a un segundo año? Ojalá que no, pero es imposible saberlo. Si me preguntaban hace un año si es que tendríamos un año de guerra, yo hubiese pensado que no, y la mayoría de los analistas pensaban eso. Eran muy pocos, muy pocos los que plantearon esta posibilidad. Así que depende esto mucho de hasta qué punto finalmente Occidente sigue apoyando o no a Ucrania. Por el momento lo está haciendo, está estas promesas de tanques, está estas promesas, bueno, de misiles, etcétera. Y también depende hasta qué punto Rusia logra seguir manteniendo una producción militar, que por el momento está siendo deficitario. Ojo, Rusia está utilizando los arsenales que tenía de la época soviética. Y no sabemos, pero hay varios informes de inteligencia que indican que no les quedan muchos meses al ritmo que van de reservas y que cada vez van a tener que reducir más el uso de armamento. Y ahí, bueno, ¿qué pasa? Puede ser Corea del Norte, al parecer ha suministrado armas, otros estados, China va a suministrar, no lo sabemos. Entonces ahí estamos todavía en ese escenario que es bastante incierto y que depende de una serie de factores que en este momento no lo sabemos. Ahora, uno puede, como digo, ver varios escenarios posibles. Y un escenario posible efectivamente que alguno de los dos lados logre predominar el campo de batalla, forzando al otro a negociar, o que ambos después de meses de desgaste no lo hagan. Ahora, también está el escenario que es un poco el escenario de pesadilla, que es, haciendo un paralelismo, lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en que finalmente durante 3 años ambos bandos no lograron mover el frente, pero siguieron enviando tropas y siguieron en una masacre terrible. ¿Por qué? Porque ambos creían que podían seguir triunfando. Y existe la posibilidad de ese escenario, existe la posibilidad de que en el próximo año sigamos en esta situación y que ambos bandos todavía crean que pueden ganar. Tú lo decías hoy día, o sea, en estos días en una columna en sí, pero el síndrome de este jugador de póker que está perdiendo, pero cree que todavía puede dar vuelta el partido. Sí, los dos piensan eso. Efectivamente, los dos piensan que pueden ganar. Y acá entonces está la importancia y por qué Ucrania está tanto insistiendo en obtener armamento occidental, y es porque el armamento occidental ha demostrado ser de una excelente calidad. O sea, y en eso, por eso está pidiendo también estos sistemas de artillería, está pidiendo estos tanques y está pidiendo también los aviones. Y ahora hay algo muy importante, que Ucrania va a empezar a recibir un nuevo tipo de misiles. Y ese tipo de misiles que tienen un alcance de 150 kilómetros van a permitir que finalmente
ataque ucraniano, claro, aleje todavía más los centros logísticos rusos. Y eso, efectivamente, si recibe esos misiles de forma importante, de forma masiva, como recibió los HIMARS durante junio del año pasado, pueden significar una serie de problemas muy grandes para Rusia. Ahora, sabemos que va a recibir misiles, no sabemos cuánto, no sabemos tampoco si los rusos tienen medidas para lograr contrastar esto. Por el momento no parecen no tenerlas, pero no tenemos certeza. Pero hay, claro, muchos países que están rondando, orbitando, que pudieran tener la capacidad que a Rusia le está faltando ahora. Claro, o sea, basta ver con los drones. O sea, los drones fue gracias a la ayuda iraní que Rusia logró finalmente enviar esta masa de drones estos últimos meses. Ahora, bueno, la producción iraní tampoco es infinita, entonces ahí estamos también frente a estas dificultades y frente a una serie de elementos en los cuales es realmente difícil también saber hacia dónde vamos a ir. Otro problema también, en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos y el Partido Republicano, hay una facción del Partido Republicano que es favorable a mantener la ayuda a Ucrania, pero hay otra facción del Partido Republicano que ve esta guerra y que tiene necesariamente una cercanía también ideológica con Putin. Bueno, el mismo Trump. Efectivamente. Entonces ahí también está el factor de las elecciones de Estados Unidos. Por ejemplo, si al parecer los republicanos van a ganar las elecciones, es muy posible que ahí haya una cierta presión en Ucrania para tratar de negociar antes de que llegue un gobernante más cercano a Rusia en Estados Unidos. En cambio, si la posibilidad es que sigan los demócratas o un republicano que es favorable a mantener la ayuda a Ucrania, entonces en ese caso estamos frente a escenarios muy distintos. Entonces también están estas elecciones que también van a jugar un rol fundamental en este aspecto. Bien, Matthew González, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, cientista político, gracias por estar con nosotros dándonos todas estas luces y estos posibles escenarios que pudieran aparecer en esta guerra que jamás pensamos hace un año que fuéramos a estar hoy hablando de aquello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa en Última Mirada. Siga junto a nosotros, ya regresamos.